Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Enrique Ordal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Arely Roa Ortega y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre juguemos con las palabras haciendo poesía. Con esto nos referimos a que la riqueza del lenguaje nos permite jugar con él al momento de crear textos poéticos. Para lograrlo, necesitamos distintas estrategias. ¿Listas y listos? Bien, iniciemos. En esta sesión, trabajaremos con el aprendizaje esperado Crea textos poéticos con formas gráficas, con el propósito de generar interpretaciones de textos poéticos con distintas formas gráficas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos durante esta sesión les servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes, dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, ya que entramos en materia, debo confesarle que yo siempre he querido escribir poemas, pero soy mejor dibujando. El otro día quise escribirle un poema a mi abuelita. Pero me desesperé tanto que acabé haciéndole un dibujo. Esas dos habilidades no están peleadas. ¿Sabías que los poemas se basan principalmente en imágenes? Escribir un poema es como pintar con palabras. Entonces, yo también podría escribir poemas. ¡Claro! Puedes escribir poemas y entender muy bien lo que leas. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño juego poético? Es que me da un poco de miedo. No conozco palabras tan rimbombantes como las que usan los poetas. Para escribir un poema no necesitas usar palabras complicadas. Se trata de hablar de tus sentimientos a partir de la creatividad con la que puedas usar las palabras que conoces. ¿Comencemos el juego? Aquí traigo unos materiales. ¿Un plato? Efectivamente, es un simple y aburrido plato blanco. Pero si lo observas con más detenimiento, lo puedes transformar en algo diferente. En una moneda, o en el sol, o en la rueda de una carreta, o en la salida de un túnel. Muy bien, ya estás haciendo metáforas. Espera un momento, vamos a completar el juego. Te pido que sostengas el plato mientras yo saco el siguiente objeto. Colocaré este tubo debajo del plato. ¿Qué es lo que puedes ver? Bueno, puede ser la rendija de la alcancía por la que va a entrar la moneda, o el horizonte que se extiende debajo del sol poniente, o el camino sobre el que gira la rueda de la carreta. O también puede ser el tren que se aproxima a gran velocidad hacia la salida de un túnel. Buenas imágenes. El mundo está lleno de objetos y escenas que podemos transformar con nuestra imaginación. Ahora lo que falta es el toque final. Vamos a trazar un círculo en el pizarrón. Usaremos el plato para que nos salga bien. Voy a escribir unas palabras alrededor del círculo. ¿Sí?
Después borraré este círculo que está aquí. Órale. Quedarán las palabras escritas. Leemos. Destella, brilla y verá nuestro fin. Y describe lo que es un sol. Es un poema dibujo. Exactamente, y recibe el nombre de caligrama. Hoy aprenderemos a interpretar varios tipos de poemas de estas y otras clases. Bueno, prosigamos, maestra. Ya me está gustando más esta sesión. La poesía es una de las manifestaciones literarias más bellas y antiguas. Desde la primaria, en algún momento han leído poemas. ¿Recuerdan alguno? ¿Cómo eran? Seguramente han aprendido que algunos están escritos en verso, son melódicos y cuentan con rimas. Pero, como lo vimos al inicio de la sesión, hay muchas formas de hacer poesía. ¿Qué pasaría si jugamos con estas formas? Bueno, creo que para responder hay que tener en cuenta que el arte es una manera en la que el ser humano satisface su necesidad de expresarse y que puede cambiar y transformarse con el tiempo, influida por el contexto. Eso sucede con la poesía figurativa, concreta o visual, es decir, aquella que al escribirse recurre a nuevas formas. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo de esto? Claro, veámoslo. Al momento de interpretar un texto, no olviden hacer las siguientes preguntas. ¿Observan la forma que tiene? ¿Cuál es el sentimiento que predomina en los versos? ¿Qué características tiene el hablante lírico? Es decir, la voz ficticia que se expresa en el poema. Un dato interesante es que durante el siglo XX, muchos artistas buscaron nuevas maneras de plasmar sus emociones. En la actualidad, podemos encontrar e interpretar muchos de sus poemas originales, que cambiaron el panorama cultural del siglo pasado. Y maestra, ¿a qué se refiere con interpretar? Es una buena pregunta. Veamos la definición. Interpretar, del latín interpretatio, es la acción y efecto de interpretar. Se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal, ejecutar o representar una obra artística. Entonces, interpretar es explicar, a partir de la perspectiva personal, algún suceso, obra de arte o acto comunicativo. En este caso, buscaremos explicar el sentido de algunos poemas y desentrañar su significado profundo. Es decir, descubriremos las emociones e ideas que esos poemas buscan transmitirnos. Así es. Antes de continuar, creo que conviene precisar una definición de poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. En la poesía se utiliza un lenguaje figurado y el escritor puede apoyarse de figuras literarias interpretadas por el lector. Y para tener un mayor conocimiento sobre estas, veamos el siguiente video. Cuando te veo, mi corazón explota como el vidrio al fuego. ¿Qué haces? Le escribo un poema a Beatriz. Suena muy fuerte y muy extraño, pero se nota que en verdad te gusta. Estoy utilizando un lenguaje figurado. ¿Cómo es eso? Te explico. Mira el lenguaje. En el lenguaje figurado, el escritor puede utilizar figuras literarias que son interpretadas por el lector. Entre ellas están: la metáfora es la relación de semejanza que hay entre dos términos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, capítulo 13, fragmento, Miguel de Cervantes Saavedra. Que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. la comparación es contrastar un término real con otro imaginario que se asemeje.
Se unen dos ideas por medio de cómo o cuál. Por ejemplo, Crepúsculo. Fragmento. José Asunción Silva. Las altas tapias del jardín antiguo y los árboles negros, cuyas ramas semejan un encaje movidas por el viento, se destacan oscuras, melancólicas, como un extraño espectro. Un ejemplo de una metáfora puede ser la flor de la vida, que hace referencia a la juventud. Y ejemplo de la comparación puede ser, sus ojos son como dos luceros. Estás en lo correcto. Y ahora, para poder interpretar los textos poéticos, tenemos que saber en qué consisten. Veamos la siguiente imagen que nos menciona la función. Los textos poéticos tienen la función de deleitar estéticamente y transmitir sentimientos y emociones. Todo esto se logra a partir de la forma en la que se presentan las palabras y de las imágenes que éstas evocan en nuestra mente. Profesora, entonces cuando nos fijamos en la forma de un poema, ¿consideramos lo que dice y cómo lo dice? Exactamente. Por ejemplo, la forma considera la sonoridad, el ritmo y el verso al que no todos los poemas recurren. Acabo de acordarme de un poema en el que la sonoridad es muy importante. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La repetición de la letra S simula el zumbido de las abejas. Además tiene ritmo y verso. El poema es de Garcilaso de la Vega. Buen ejemplo. Ahora hablemos sobre los poemas gráficos. ¿Recuerdan el juego del plato y el tubo metálico? Veamos la siguiente diapositiva. Texto poético gráfico. Es aquel que utiliza recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos respetando el estilo del autor. Veamos las siguientes imágenes. Pongan atención. ¿Observaron? Son 3 textos poéticos y cada uno tiene una forma diferente. Y a estos se les conoce como caligramas, acrósticos y palíndromos. Alguna vez escuché que los caligramas formaron parte de un movimiento literario llamado vanguardismo. ¿Nos puede explicar en qué consistió la poesía perteneciente a este movimiento? La poesía vanguardista aporta una mayor libertad de creación al romper con las normas de escritura establecidas. Los poetas imprimieron en la poesía una reflexión del entorno social ante un mundo que cambiaba vertiginosamente. No solo utilizaban el significado de las palabras y los recursos poéticos, también otorgaron importancia a la parte gráfica del poema. Leí que una de esas corrientes vanguardistas es la poesía concreta y esta es importante para la interpretación de los poemas. Observen la siguiente imagen. La imagen es un ejemplo de poesía concreta y es un género de la poesía. Surge a mediados del siglo XX y se diferencia de la poesía tradicional, ya que no solamente busca que las palabras suenen en rima poética, sino que se formen figuras con ellas o se distribuyan de alguna forma sobre la hoja, en donde se escriben. De esta forma, el autor de la poesía concreta añade más elementos visuales para que el lector pueda apreciar la obra que se encuentra ante sus ojos. Como el poema del sol que hicimos al inicio de esta sesión. Deduzco que la principal característica de esta poesía es la creación de figuras utilizando las palabras para lograrlo. La repetición y los tipos de letra enriquecen la obra. Así es, ya que las palabras sin su ubicación espacial carecen de sentido o no dan el impacto que el poeta quiere causar. Es posible que nuestras alumnas y alumnos quieran saber más de la poesía concreta. ¿Podemos ahondar en ello? ¡Claro! Visual es una disposición de texto y elementos visuales que pueden incluir símbolos e imágenes. Áptica cambia la tipografía con las formas artísticas tridimensionales,
como la escultura, para crear una obra que puede ser tocada, vista y leída. Ahora veamos el siguiente video, en el que aparecen algunos poemas visuales. Buenos días, jóvenes agentes. A continuación aparecerán las claves secretas que ustedes necesitan para entrar al fascinante mundo de la poesía visual. Primera clave, el palíndromo. La ruta nos aportó otro paso natural. La ruta nos aportó otro paso natural. No traces en ese cartón. No traces en ese cartón. La siguiente clave es un acróstico. Atento debes estar cuando intentes escribir en clave. Razones de peso, muchas hay, pero el ocio es buen pretexto. Secretas palabras esconde. Toma en cuenta la línea inicial, que se leerá de arriba a abajo. Cuando el mensaje busques ocultar aún más, haz que la clave vaya al centro. Acróstico. Pon atención, agente. La tercera clave es el caligrama. Reconócete. Esta persona adorable eres tú. Bajo el gran sombrero canotier, este es tu rostro ovalado. Ojo, nariz, tu boca, tu cuello exquisito. Esta es por fin la imperfecta imagen de tu rostro adorado visto como a través de una nube. Un poco más abajo, late tu corazón. Siguiente caligrama. Llevo en el corazón una herida ardiente que me viene de ti, mi Lu. Flecha sangrienta, Lu me ha perforado el corazón. Amo a Lu. Tengo el corazón perforado. Es Lu. Espero, agentes, que todas estas claves les hayan quedado claras. Pueden utilizarlas y seguro los aceptaremos en este gran mundo de la vanguardia poética. Como vimos en el video, el caligrama es una disposición tipográfica que esboza figuras alusivas al tema tratado y fue utilizado por poetas vanguardistas como Guillaume de Apollinaire, José Juan Tablada o Octavio Paz, estos últimos mexicanos. Guillaume de Apollinaire, poeta francés que tuvo una influencia decisiva en la formación de las vanguardias del principio del siglo XX. Leer los caligramas de Apollinaire por primera vez es semejante a presenciar el vuelo de las libélulas sobre el bosque. Otro texto poético es el acróstico. Es una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o frase y fue utilizada en el siglo XV por el autor Alfonso Reyes Ochoa. Fue un poeta, ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático y pensador mexicano. Se le conoce también como el regiomontano universal. Y por último, el palíndromo, que es una frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta ser la misma al leerse de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, donde destaca el autor Juan José Arreola. Hablar de Arreola es hablar de un mundo de referencias literarias universales, es evocar la pasión por el lenguaje en su máxima posibilidad expresiva. Ya conocimos algunos poetas y con los ejemplos que observamos en el video, a simple vista solo se ven palabras. Sin embargo, para entender el sentido del poema, debemos descubrir la imagen que se revela a partir de la disposición de los vocablos. ¿Podemos interpretar algunos de los caligramas de Apollinaire que aparecieron en el video, maestra? Claro, retomemos el caligrama que dedicó a Lou, una mujer de la que estaba enamorado. Como mencionamos, para interpretarlo debemos tomar en cuenta 4 elementos principales. 1. La distribución de las palabras. 2.
la imagen que esas palabras componen. 3. El sentimiento que el poeta está tratando de transmitir. Y 4. El significado metafórico que se desprende de la unión de las palabras y la imagen. Hay que recordar que todos los poemas revelan el estado de ánimo del poeta, sus emociones y su forma de percibir el tema sobre el que está hablando. Vamos a interpretar parte por parte el caligrama de Apollinaire, en el que aparece una mujer con un sombrero. Como observamos, de izquierda a derecha, podemos ver 3 imágenes. La primera es una foto. Si es que, no me equivoco. Es en la que se basa el poeta para realizar su caligrama. Así es, y la segunda imagen es la distribución de las palabras en francés. Podemos notar que estas delinean las partes del rostro, el sombrero y la parte de la blusa. La distribución de las palabras y la imagen están íntimamente ligadas. Y la tercera imagen, debo creer, profesora, que es la traducción del caligrama. ¿Podemos ver lo que dice en español? Claro, como observaron en las anteriores imágenes, la segunda está escrita en francés y la tercera en español, que es la traducción. Es importante indicar que muchas veces al traducir un poema, el reto es grande, pues hay palabras o juegos de palabras que no existen de un idioma a otro, por lo que se requiere ingenio y no perder la esencia del poema. Al escribir este caligrama, Apollinaire quería garantizarle a Lou, la mujer de la foto, que cada vez que pensaba en ella, la imagen de su rostro apareciera en su mente, y esa remembranza despertaba en él las emociones que expresó. Lo más interesante es que cada parte del caligrama, o gran parte de él, dibuja y a la par se lee. Veamos los aspectos resaltados. Es así como pueden observar que, por ejemplo, las palabras ojo, nariz y tu boca forman efectivamente esos aspectos de la cara. Lo mismo pasa con tu cuello o cuando escribe tu corazón. ¿Podemos interpretar el otro caligrama, el del corazón? Claro, veamos. La flecha está conformada por letras mayúsculas y minúsculas. El centro de la flecha está esbozado con mayúsculas y los detalles, las plumas y la punta con minúsculas. En el corazón quedan reunidos el poeta y Lou, pues al inicio del trazo que delinea el corazón aparece él y ella, lo hace al final. En la flecha solo aparece Lou, quien atravesó el corazón del poeta. Metafóricamente podemos apreciar las 2 facetas del amor, la felicidad y el sufrimiento. El amor es agridulce. Así es. Ahora es momento de realizar un reto. Vamos a crear todos juntos un poema visual. Aprovecharemos nuestra caja de tiliches. Además, les traigo otra sorpresa. Palabras. Saca una palabra y yo sacaré otra. Mi palabra es oro. La mía es rosas. Saquemos otras 2 palabras. Yo. No. Voy a acomodarlas para ver qué se nos ocurre. Yo rosas, oro, ¿no? ¿Qué te parece si agregamos unas palabras? Sí. Doy y dono. Yo dono rosas, oro no doy. Se lee igual al derecho que al revés. Es un palíndromo. Así es. Ahora vamos a formar un caligrama. ¿Cómo se te ocurre que podemos colocar las palabras? Como lo importante es que las rosas valen más que el oro, podemos formar con la Y y con la O los pétalos de la rosa. Y el resto del texto puede ser el tallo. Hicimos un caligrama palíndromo.
No se preocupen si sus poemas no se pueden leer igual al derecho y al revés. No necesitan palabras muy elaboradas. Pueden realizar este ejercicio con palabras que ustedes conozcan o sacarlas al azar de un libro. Anótenlas en cuadros pequeños de papel. Saquen algunas de ellas. Acomódenlas sobre una hoja y destapen su imaginación para crear un poema. Pueden empezar por elegir las palabras para después acomodarlas y crear la imagen. O, por el contrario, pueden iniciar eligiendo la imagen y después acomodar las palabras. En efecto, pueden delinear la silueta de un árbol, un perro, un paraguas o un pájaro y después dejar que su imaginación poética vuele y la pluma transite libremente hasta llenar la imagen de palabras. Recuerden analizar, es decir, examinar y comprender detalladamente el poema. Ahora vayamos al último reto, que es el poema del cubano Guillermo Cabrera Infante y que se incluye en el libro Tres Tristes Tigres. Pongan atención. Para que lo puedan interpretar, deben tomar estos 4 elementos. 1. La distribución de las palabras. 2. La imagen que esas palabras componen. 3. El sentimiento que el poeta está tratando de transmitir. Y 4. El significado metafórico que se desprende de la unión de las palabras y la imagen. La interpretación de un poema se trata de reconocer el sentido del poema y los recursos empleados para lograr ese sentido. Estamos llegando al final de esta sesión. Nuestro aprendizaje esperado fue crear textos poéticos con formas gráficas, con el propósito de generar interpretaciones de textos poéticos con distintas formas gráficas. Les invitamos a reforzar este contenido buscando en su libro de texto. Pueden consultar nuevamente el aprendizaje esperado y el propósito, así como explorar los retos referentes al tema atendido durante la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre Juguemos con las palabras haciendo poesía. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!